Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hemos concluido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, celebrada al amparo del decreto de su creación, cumpliendo la disposición que preveía su constitución en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, esto es, desde el pasado día 19 de enero. Hoy hemos materializado un compromiso adquirido por este Gobierno, como era el de dotar a esta comunidad de un instrumento jurídico que pusiera en valor el diálogo social. Agradezco a los agentes sociales que han participado en esta reunión, comisiones obreras, UGT y Confebask, el ejercicio de un acto de responsabilidad con el país y con la mejora de las condiciones de vida de su ciudadanía. A los ausentes les reitero el llamamiento a participar y a que se abra en Euskadi una etapa de acuerdos lo más efectiva posible. Este año se celebra el centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo y para el Gobierno es especialmente grato haber concluido esta labor en estas fechas. Teníamos una asignatura pendiente y la hemos aprobado. Gaur, konpromiso egun bat da kontzertaziorako. Gaur, konpromiso egun bat da Jaurlaritzarentzat, erakunde sindikalentzat eta enpresa erakundeentzat. Lanaren nazioarteko erakundearen mendeurrenean Euskadin hiruko organo bat daukagu. Azken batean, demokrazia gehiago politika publikoen diseñurako. Además de constituir formalmente la mesa, hoy he presentado como presidenta una propuesta de objetivos generales y el plan de trabajo para 2019 que han sido debatidos, enriquecidos con aportaciones y finalmente aprobados por todos los miembros de la misma. El plan de actuaciones se ha aprobado en línea con 5 objetivos generales del Gobierno que el conjunto de la Mesa de Diálogo Social hace suyos. El avance en la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales, la contribución a la cohesión social a través del empleo, el reforzamiento de la calidad del empleo en términos de estabilidad, salud laboral, cualificación profesional y condiciones materiales, la mejora de la adecuación entre la oferta y la demanda de ocupaciones a través de la formación para el empleo para atender a los requerimientos dinámicos y cambiantes del mercado de trabajo, el incremento de la competitividad y sostenibilidad de las empresas como fuente de generación y distribución primaria de la riqueza colectiva. El plan de trabajo para 2019 consiste fundamentalmente en la creación de 5 grupos de trabajo en los que participarán representantes del Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales para las siguientes áreas. Igualdad de género, que estará coordinado por Emakunde y que implica varios departamentos, siendo las materias a tratar medidas dirigidas al fomento de la conciliación corresponsable, medidas relacionadas con los planes de igualdad en las empresas, tratamiento de la igualdad de género en la negociación colectiva y desarrollo, aportaciones y seguimiento de la estrategia del Plan Operativo para reducir la brecha salarial. Salud laboral, que coordinará el Departamento de Trabajo y Justicia, siendo las materias mejora de la formación de las delegadas y delegados de prevención, actualización del registro de las delegadas y delegados de prevención, creación en Osalan del Observatorio sobre Salud Laboral y políticas de prevención en pymes, consideración en la adjudicación de obra pública de cláusulas sociales para la promoción de la salud y la prevención, prácticas preventivas en casos de subcontratación y multicontratación y medidas para la acción preventiva en las empresas sin representación de trabajadores y trabajadoras.
Empleo coordinado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, siendo las materias criterios y orientaciones generales para la creación y articulación, en su caso, de un sistema vasco de empleo, desarrollo del modelo propio de formación profesional para el empleo en el marco del Decreto 82/2016, seguimiento y evaluación de la Estrategia Vasca del Empleo 2017-2020. Industria, dinamizado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, las materias teniendo en cuenta las repercusiones en las empresas de la digitalización y en el contexto de la industria 4.0. Diagnósticos, prospección, medidas de reciclaje profesional, sectores maduros o en proceso de reconversión y planes y medidas de adecuación de competencias y perfiles profesionales en las ocupaciones emergentes. Formación profesional a cargo del Departamento de Educación, siendo las materias orientaciones y criterios generales para el desarrollo de la Ley Vasca de Formación Profesional, así como para el desarrollo e implementación de los principios recogidos en la Ley de Formación a lo largo de la vida. Se ha previsto también que puntualmente puedan crearse otros grupos de trabajo en los que intervengan otros departamentos del Gobierno vasco junto con los agentes sociales. En conclusión, y termino, hoy la Administración y agentes sociales hemos dado un paso histórico, constituyendo un instrumento básico para el fortalecimiento a través del diálogo de la cohesión social y el progreso económico de Euskadi. Una mesa de concertación de las políticas públicas que inciden en el ámbito sociolaboral, recuperando en Euskadi normativamente el órgano de carácter tripartito entre el Gobierno vasco, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Bueno, arratsaldeon guztioi, momentu honetan mailaren presidenta den San Jose sailburuak aipatu ditu ze lan talde izango diran eta bar, eta nire aldetikan baita ere gauza pare bat aipatu nahi nituzke. Eta industriari dagokionean benetan pentsatze baldin badugu eta sinisten baldin badugu gero eta gehiago gure enpresak parte hartzea sustatu behar dutela, langileen parte hartzea sustatu behar dutela, komunikazioa, gardentasuna eta enpresa guztion artean sustatzen dela eta martxan jartzen dela, nolabait ikusi behar dugu baita ere mendikan aurrea zein eragin izango duten, teknologia berri guzti horiek iristen ari direnak eta geratzeko iritsi direnak eta gure industria nolabait erabat transformatuko dutenak, guzti horren eragina zein izango duen, ez bakarrikan enpresan, teknologian, makinerian, baizik eta pertsonetan. Pertsonak ze papel izango duten enpresa berri horietan, nola landu behar dugun hori guztion artean, Jaurlaritzak ze laguntza eman behar dituen baita ere hori martxan jarri ahal izateko, eta zentzu horretan ikuste dut lantalde honetan badugula zerregina, benetan hori preparatzeko datorren etorkizun horretarako. Etorkizun luzean ikusten dugu, baina baita ere epe motzean hainbat gauza martxan jarri behar ditugu. Por tanto, por nuestra parte, agradecer la oportunidad de poder de alguna forma liderar o coordinar este grupo de trabajo en temas industriales, donde nos vamos a centrar sobre todo en el impacto que va a tener toda la incorporación de nuevas tecnologías en el tejido productivo y que si de verdad creemos que nuestras empresas tienen que ser cada vez más participadas, más participativas, más transparentes, donde la comunicación, desde luego, sea un elemento crucial para poner en marcha diferentes tipos de actuaciones, donde tenemos que ser flexibles. El impacto de todas esas nuevas tecnologías, desde luego, en el ámbito de nuevas maquinarias, nuevos procesos productivos, está siendo importante y va a ser más importante a futuro, pero cuál va a ser el papel de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos ya están en esas empresas y, sobre todo, cómo vamos a incorporar a los nuevos trabajadores y trabajadoras a que compartan y trabajen de una forma constructiva. ¿Qué elementos tenemos que poner sobre la mesa? ¿Cómo tenemos que trabajarlos? Y creemos que es un elemento crucial de presente, pero sobre todo de futuro. Si queremos competir en el ámbito global, tenemos que ser capaces de ser atractivos, prepararnos para ese futuro, atraer a las mejores personas, al mejor talento, y el mejor talento no significa el que esté preparado únicamente desde el ámbito universitario, sino que en cualquiera de los ámbitos las capacidades y las habilidades de todas nuestras personas tienen que ser las mejores, y es algo que tenemos que impulsar desde la Administración, por supuesto, pero tenemos que trabajarlo con la patronal, pero también con la parte sindical, y creemos que es un ámbito muy interesante de trabajo y al que desde luego este año nos vamos a dedicar en cuerpo y alma desde el Departamento. Y por mi parte, nada más. Eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi. Bueno, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en nuestra doble vertiente, tenemos dos objetivos claros en esta mesa de diálogo social, que nos felicitamos por su constitución de nuevo, porque compartimos objetivos y porque tenemos todos voluntad de trabajar y avanzar. Como os decía, desde el ámbito del empleo tenemos un objetivo claro como Gobierno, que es reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%. En ello estamos. Creemos que a lo largo de la legislatura vamos a conseguirlo, pero tenemos que consolidarlo y además hay algo más en lo que tenemos que avanzar, que es en la calidad del mismo, ¿no? Para ello tenemos la Estrategia Vasca de Empleo, que, como bien decía la Sailburu San José, va a ser objeto de seguimiento en la mesa de diálogo social. También estamos ya iniciando el contraste con los agentes sociales, tanto con la patronal como con los sindicatos, del borrador de ley del Sistema Vasco de Empleo. Y algo fundamental para nosotros, como decía también la consejera Tapia, es el que nuestros profesionales sean competitivos, que tengamos empresas competitivas, y para eso es fundamental la formación. No solo la formación profesional, que para eso la consejera Uriarte tiene sus objetivos, sino también la formación profesional para el empleo. En Euskadi tenemos en este momento una tasa de desempleo rondando el 9,5%, pero como todos comprendemos, las personas que se encuentran en mayores dificultades son las que menos formación tienen. Y también es importante que nosotros, como Gobierno, como instituciones, demos oportunidades a esas personas que mayores necesidades de apoyo en la empleabilidad tienen. Por tanto, la formación, con el desarrollo del decreto de formación profesional para el empleo del año 16, va a ser fundamental, uno de los trabajos fundamentales que va a tener esta mesa. Y, por último, también en el ámbito de las políticas sociales, objetivos fundamentales que compartimos la patronal, que comparten también los sindicatos y que comparten todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país, que es la mejora de la demografía, la mejora de la conciliación, de la corresponsabilidad en el cuidado, en la crianza, no solamente de nuestros hijos e hijas, sino también de las personas mayores. Y para ello no tenemos que olvidar que las condiciones laborales son fundamentales en cuanto a los horarios, en cuanto a las medidas que podamos poner y que estamos implementando y que vamos a implementar, pero todo lo tenemos que hacer desde el punto de vista del compartir, del saber las necesidades que las empresas tienen, del saber las necesidades que los trabajadores y trabajadoras tenemos y, por tanto, consiguiendo un equilibrio que nos permita ser competitivos para seguir teniendo ese bienestar que tiene que pasar porque las empresas vascas y nuestros trabajadores y trabajadoras tengan las mejores condiciones para seguir avanzando. Y algo fundamental que para nosotros como Gobierno tenemos como objetivo es el trabajar en la desaparición de la brecha salarial. Es algo que desde el Gobierno en su conjunto, liderado por Emakunde, pero con el compromiso de todos los departamentos, tenemos que abordar. La mesa va a ser un campo magnífico para que podamos desde todas las instituciones y todas los colectivos aportar medidas que de verdad luchen y hagan desaparecer esa brecha salarial y, bueno, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales felicitarnos porque hayamos sido capaces de instaurar de nuevo el diálogo social, porque tenemos objetivos, porque tenemos retos importantes y tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo entre todos y todas para conseguirlos. Eta ja geratzen naiz, arratsaldeon guztioi. Si en algo estamos convencidos en el Gobierno y en lo que a mí respecta en el Departamento de Educación es de la importancia en el avance de un país que tienen el diálogo, el consenso y el acuerdo. Eztabaida, konsensoa eta akordioa garatzen ari garen politika ezberdinetan. Eta politika horietan lanbide heziketa paper oso garrantzitsua hartzen du. Horregatik, lanbide heziketako sailburuordetzatik gogoz lan egingo dugu. A través de la Viceconsejería de Formación Profesional, en los grupos de trabajo que están establecidos en el plan de trabajo que nos ha presentado la consejera de Trabajo y Justicia, la señora San José, el departamento va a participar con ganas en el objetivo de trabajar las orientaciones y criterios en el desarrollo de la Ley de Formación Profesional vasca y en el desarrollo y en la implementación recogidos en la Ley de Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Creo que tenemos un reto importante entre todos nosotros para poder seguir avanzando y la formación como una base que nos ayudará también en las distintas áreas, ya puedan ser trabajo, empleo o desarrollo económico, pues entre todos podamos seguir avanzando en esta mesa de diálogo social. Eskerrik asko gure partetik.
Si tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, yo creo que no hay excusas para rechazar la participación en la mesa de diálogo social. Hay varias comunidades autónomas que tienen este órgano de participación, mesas de diálogo social. En la Unión Europea existen unos comités sectoriales de diálogo social. Está la Organización Internacional del Trabajo y, bueno, pues en ninguno de estos órganos que he señalado existe ninguna representación numérica ni ningún porcentaje. Bueno, yo creo que ELA y LA conocen esta situación, o sea, que no se da esa representación numérica en otros foros, en otros ámbitos y, desde luego, se sigue participando. Yo creo que participar o no en un órgano tripartito de estas características, la no participación es responsabilidad exclusiva de ellos y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta los acuerdos tan importantes que, por ejemplo, para Euskadi ha tenido este órgano tripartito, o sea, la participación en órganos de esta naturaleza, como son el contrato de relevo. El contrato de relevo salió del diálogo social y el acuerdo interprofesional que prima los convenios firmados aquí en Euskadi sobre los estatales también salió del ámbito del diálogo social de los acuerdos de 22 de julio de 2016. Yo sigo invitándoles a que participen y creo que lo deben de hacer. Bueno, hoy lo que se trataba era de fijar, de constituir la mesa, fijar el plan anual y pues establecer los grupos de trabajo que se van a constituir y pues cuanto antes empiecen a trabajar mejor. No se ha fijado fecha, pero sí que nos hemos dado un plazo breve para que desde luego estos grupos empiecen a funcionar y con la esperanza de que de los frutos que den esos grupos de trabajo se pueda llegar a acuerdos cuanto antes en las materias que hemos señalado. Nik uste sailburuak aipatzen zuen badaudela Europa mailan eta beste hainbat erkidego autonomoetan horrelako mailak edo entidadeak eta han ez dela kontutan hartzen kopuru hori eta hala ere baliagarriak direla. Mai honetan bertan hemen Euskadiko erkidego autonomoan aterazian akordio desberdinak garrantzitsuak izan direnak, baita ere gonbidatuta daude, beraz norberak hartzen du erabakia parte hartu edo ez, beti dago atea irekita zabalduta beraien parte hartzea eta baita ere kontutan izan behar da, norberak hartzen dula erabaki hori, baina erabaki horren ondoren ezin dela ez da ere beto bat jarri maila elkartzeko. Beraz, gu jarraituko dugu lanean, atea beti zabalik beraientzat. Eskerrik asko.